Buenas noches, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta ocasión y bienvenidos al ciclo de conferencias En Busca de la Excelencia. Como ya les comentamos, les pedimos por favor que apaguen los micrófonos y las cámaras para cuidar el tráfico de internet, y poder escuchar a los expositores de hoy. Este ciclo que vamos a tener es el primero de varios. Hoy, Torkel Bostrom, presidente de Norseis Argentina, con varios títulos mundiales en su haber, trabajando muchas veces en el setting y trimmer de barcos como Alexia, Sur de Puc, Matador y muchísimos más, junto a Gonzalo Ramos Bertis, jefe de diseño de Norseis Argentina, destacado trimmer en Sudamérica y actual analista de velas y mástiles del TP52 Azurra, nos guiarán en el proceso de obtener la puesta a punto del mástil correcta para que nuestro barco pueda rendir al máximo. Buenas noches, Torkel y Gonzalo. Buenas noches, Juan, y buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de esta conferencia. Como le dijo Juan, es la primera de una serie que vamos a estar continuando este sábado y los subsiguientes sábados de aquí en adelante. Nuestra intención es, en estos momentos de pandemia en los que no podemos navegar y no podemos compartir esa pasión que tenemos junto a ustedes, tener la posibilidad de encontrar esta manera de trasladarles, aunque sea los conocimientos y las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de tanto tiempo, pero, y por sobre todo, poder estar en contacto nuevamente con ustedes. Así que hoy vamos a comenzar con la parte de puesta a punto del mástil, que es el primer capítulo de la serie de performance que vamos a ir continuando a lo largo de las más ediciones. Bueno, para empezar, ¿cuál es la función del mástil? Vamos a hablar de la importancia del trimado del mástil. El mástil nos permite vincular las velas con los perfiles de la quilla y el timón. De este conjunto, mástil, velas, quilla y timón, depende la performance del barco. ¿Por qué es tan importante un buen trimado del mástil? Porque el buen trimado nos asegura que las velas vuelen con la forma para las que fueron diseñadas. El trimado del mástil tiene como objetivo facilitar las herramientas de trimado para adoptar la forma de nuestras velas a cada condición de viento. Cuando las diferentes fuerzas que interactúan en un barco están correctamente balanceadas, el barco alcanza su máxima performance. Esa función es lograr la forma aerodinámica adecuada en las velas que maximice el empuje y optimice la performance en las diferentes condiciones de viento y de ola. La forma de las velas cambiará según varios factores: la intensidad del viento, la intensidad o las condiciones de la ola, la escora del barco, etc. Y por lo tanto, la puesta a punto del mástil deberá ser dinámica y adaptarse a todas las diferentes condiciones de viento. En esta foto podemos observar el correcto funcionamiento de las dos velas. Miremos el borde de ataque del foque, la profundidad de la mayor, el correcto acople en el cazado y en el twist de las dos velas, que nos muestra que la puesta a punto del mástil, en este caso, está contribuyendo para lograr la mejor forma en esta condición de viento. ¿En qué consiste la puesta a punto? Mucha gente a la cual ayudamos habitualmente a punto su mástil se sorprende la diferencia que eso hace en la forma de sus velas. Les voy a contar una anécdota muy corta, pero que me resultó muy sorprendente para entender esto. Hace unos meses atrás, un amigo y cliente me pidió si podíamos salir a navegar porque tenía problemas con su barco de 29 pies para poder navegar cuando el viento subía de los 12, 14 nudos. Así que fuimos un sábado por la mañana para descubrir que el problema estaba en que la vela mayor quedaba excesivamente bolsuda. Después de salir a navegar y de trabajar con él en modificar la puesta a punto del mástil, que significó, para empezar, darle más caída al mástil, darle más tensión a los obenques, correr la base del mástil para atrás, todas cosas que algunas las pudimos hacer durante el día y otros tuvimos que dejarlas para la semana.
pudimos volver a navegar a la semana siguiente con la misma condición para comprobar que el barco era completamente distinto. Un barco que tiraba la orza cuando escoraba un poco, ahora iba mucho más equilibrado. Una mayor que antes era excesivamente profunda con la bolsa muy adelante, ahora tenía la forma correcta. Y la realidad es que esto lo hicimos solamente modificando un poco la puesta a punto del mástil. Y lo menciono porque creo que es importante que todos entendamos y comprendamos por qué es tan importante la puesta a punto del mástil para que nuestras velas funcionen correctamente. Bueno, colocar el mástil bien centrado, bien centrado respecto del casco, la quilla y el timón, es muy importante porque generalmente esto es lo suficiente para un barco de crucero. Sin embargo, para un barco de regatas es importante dividir, es importante tener en cuenta cómo esto modificará la forma de las velas. Podemos dividir este ajuste en dos partes. Una mecánica o dock tune, que es la que vamos a desarrollar a continuación, y otra más dinámica, que es el ajuste navegando y de la cual se ocupará Gonzalo a continuación. Los aspectos importantes a chequear en el barco previo a esta etapa son la posición de la carlinga, la posición de la fogonadura, la caída del mástil, la posición de las landas y el ángulo de las crucetas. Es importante verificar que la carlinga y la fogonadura estén bien centradas en crujía, que la posición proa-popa de la fogonadura esté de acuerdo al plano original del barco y a la medida de J, que es la base del triángulo de proa. Es importante que las landas estén simétricas respecto de crujía y a la misma distancia del estay de proa. Que las crucetas de babor y de estribor tengan el mismo largo y ángulo. Y finalmente, verificaremos que cada piso de crucetas tenga el ángulo especificado por el diseñador o por el fabricante del mástil. Vamos a comenzar posicionando la carlinga. Existen barcos con carlinga sobre cubierta y otros donde el mástil apoya en la quilla. Las carlingas que apoyan en la cubierta no son regulables. Para los barcos de regata, por lo tanto, es conveniente que las carlingas sean regulables y con un sistema de ajuste rápido y sencillo. Si el diseñador no ha especificado la posición proa-popa en la que va la carlinga, nosotros podemos hacerlo. Para lograrlo, tenemos que poner el barco en su posición de flotación normal y con una plomada ubicada en la posición de la medida de J, que repito, es la medida que corresponde a la base del triángulo de proa, vamos a encontrar el punto en la carlinga a donde debe quedar la cara de proa del mástil. Esta posición, vamos a ver, que va a variar un poco y deberá ir un poco más adelante, ya que el mástil normalmente tiene caída. Pero esto lo vamos a ver más en detalle en la parte de adelante. La posición del mástil en la fogonadura va a quedar definida también por la medida de J o la base del triángulo de proa. Es importante medir que el mástil esté centrado con respecto al barco. La fogonadura no es siempre una referencia válida, ya que es bastante habitual que no esté bien centrada en crujía. Para centrar el mástil, vamos a medir desde cada landa hasta el centro del mástil, y ambas medidas deben ser iguales para que el mástil esté perfectamente centrado en crujía. Vamos a tener que verificar también que las dos landas se encuentran a la misma distancia de crujía. Si esto no es así, deberemos hacer las correcciones necesarias en la medición. Una vez que tenemos el mástil centrado, vamos a utilizar las cuñas, como vemos en la figura la figura de la izquierda, o el espartite para fijar el mástil sin que tenga movimiento. ¿Cómo podemos modificar la precurva? Bueno, si desplazamos el mástil hacia proa, en la fogonadura, vamos a estar aumentando la precurva. Por el contrario, si lo desplazamos hacia popa o limitamos su movimiento hacia adelante, vamos a reducir la precurva. Ustedes pueden ver aquí por qué los barcos que tienen carlinga en cubierta no tienen esta posibilidad de modificar la precurva.
Bueno, ahora llegó el momento de chequear un poco cómo es la precurva en el mástil. En la foto de la izquierda vemos que el mástil está muy recto y donde el tope del mástil apenas se ve por detrás de la cara de popa del mástil cuando miramos hacia arriba. En cambio, en la foto de la derecha podemos ver que el mástil está invertido y que la punta del mástil seguramente está más a proa, ya que no podemos verla cuando miramos desde la cara de popa del mástil. Para corregir la precurva, o para aumentar la precurva en este último caso y corregir este problema, vamos a hacer lo siguiente. Podemos alargar el stay de proa para darle más caída, podemos mover la carlinga del mástil hacia atrás para inducirle más precurva, o podemos hacer ambas cosas simultáneamente para lograr un efecto combinado. Ya tenemos definida la posición del mástil en la fogonadura y en la carlinga. Ahora vamos a definir la caída del mástil ajustando el largo del stay de proa. La caída depende del tipo de barco y generalmente varía entre 1 y 3 grados aproximadamente. Sin embargo, los barcos más modernos como un TP52 pueden navegar con caída. El diseñador del barco define la caída para lograr un buen equilibrio en el barco y en el timón. Por lo tanto, consultemos al diseñador o al constructor del barco para que nos indiquen cuál es el largo del stay de proa que se ajusta a la caída de diseño. Vamos entonces a medir el largo y ajustarlo para que quede en esa medida. Si no disponemos de esta información, pero conocemos, por ejemplo, cuántos grados de caída tiene el mástil, podemos hacer lo siguiente. En un día sin viento y con el barco flotando en la posición de diseño, hice una cinta métrica a tope con una plomada y marque con un rotulador a donde toca la cabina. Anote esa medida desde el tope del mástil hasta el punto marcado en la cabina. Esta medida es el cateto C, que es la línea roja que ustedes pueden ver en el gráfico. Medimos ahora desde el punto marcado en la cabina hasta la cara de popa del mástil. Este es ahora el cateto A, que es la línea verde que ustedes ven en el gráfico. Ahora tenemos los dos lados de un triángulo rectángulo y por lo tanto podemos calcular cuál es el ángulo con una fórmula trigonométrica. En este caso, la caída de nuestro barco es igual al ángulo A, que es el que está expresado en el medio del mástil con el símbolo de A. Vamos a calcular el ángulo o la caída de nuestro barco usando la fórmula que está a la derecha. Si el valor obtenido no coincide con el ángulo que deseamos, vamos a tener que modificar el largo del stay de proa hasta que logremos la medida correcta. Y para eso podremos acortarlo o alargarlo según sea el caso. Para calcular la distancia encubierta, cateto A, que es de nuevo la medida que está en color verde, podemos usar la fórmula que tenemos al costado, donde dice que la medida A es la tangente del ángulo A por el lado C. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos esto, tenemos que tratar de que el mástil no tenga precurva. ¿Por qué? Porque si el mástil tiene mucha precurva, la punta del mástil se desplazará hacia popa y nos estará indicando una caída mayor de la que en realidad tiene el mástil. Bueno, acá podemos observar un gráfico que nos muestra un mástil, digamos, con 4 pisos de crucetas a derecha, a donde podemos ver todos los diferentes obenques que conforman el aparejo del mástil. En el gráfico de la izquierda, y con un aparejo más normal de 3 crucetas, están definidos todos los nombres que usaremos de acá en adelante para referirnos a los diferentes obenques verticales, que son los que soportan lateralmente el mástil, y los diagonales, que son los que controlan la curva lateral y proa popa. En este caso, vemos que los obenques diagonales son el D1, más conocido como el obenque bajo, el D2 y el D3.
En los barcos de crucero, las crucetas suelen tener un ángulo y una longitud fija. En los barcos de regata, en algunos, es posible regular el ángulo. El ángulo de las crucetas afecta la curva del mástil cuando transmite la tensión del obenque vertical 1 y hace que las crucetas empujen el mástil en esa posición. Si las crucetas son perpendiculares a crujía, van a controlar la curvatura lateral. Si tienen ángulo hacia atrás, van a controlar la curvatura lateral del mástil y van a empujar el mástil también hacia proa y hacia sotavento. Obviamente, cuanto mayor es el ángulo de las crucetas, mayor es el empuje que tiene el mástil hacia proa. Por último, el obenque diagonal, que es el que está anclado justo debajo de la cruceta, es el que controla el recorrido lateral y proa-popa del mástil en esta sección. Para medir la tensión de los obenques existen distintos métodos. El más usado consiste en darle suficiente tensión a los obenques verticales para que el obenque de sotavento, cuando quede tenso, cuando ceñimos con 10-15 grados de escora, y que quede apenas firme con 20 grados de escora. Este método es muy sencillo y es el usado habitualmente para ajustar un mástil de aluminio en un barco de crucero. Sin embargo, como no permite un control más preciso de la tensión de la jarcia, no lo recomendamos para barcos de regata. Para medir la tensión con más precisión, podemos utilizar un tensiómetro para cables y barra, como el que vemos en las figuras de la derecha. Existen diferentes modelos de tensiómetros según sea el diámetro del cable, y es posible que para su barco se requiera más de uno si el diámetro de los obenques verticales y los diagonales varía mucho. Para obtener mediciones de tensión de obenques, coloque el tensiómetro en el cable o en la barra como lo muestra la figura y tome nota de la lectura que indica la flecha. Otro método muy utilizado y más popular en los barcos de regatas es mediante el uso de una bomba hidráulica, como muestra la figura de la izquierda. Esta bomba acciona un pistón interno o dos pistones colocados en ambos lados de la carlinga, que empujan una barra transversal y levantan el mástil tensionando la jarcia. Para lograr la tensión deseada, vamos a colocar placas de aluminio de diferentes espesores entre la carlinga y el mástil. Este método nos permite modificar rápidamente la tensión del aparejo al variar la cantidad de placas que colocamos bajo el mástil. ¿Cómo hacemos para medirlo? Cuando subimos el mástil con la bomba, llega un punto donde la presión del mástil sobre las placas disminuye y nos permite percibir un pequeño movimiento de las placas. Ese valor es el que debemos registrar como la tensión que marca el reloj para la cantidad de placas que tenemos en el mástil. Ahora vamos a pasar a centrar el mástil lateralmente. Comenzamos dando tensión a los obenques verticales B1 hasta que queden tensos y verificamos si el mástil está centrado lateralmente. Hay varios métodos para hacer esto. El que vemos en la figura es un sistema que utiliza rayo láser para chequear que el mástil esté perfectamente centrado. Acá lo vemos a Miki Costa chequeando que el mástil de la Zurra quede perfectamente centrado, lo cual es imprescindible para dejarlo contento a Guillermo Parada. Pero si Miki no está disponible para chequear su mástil, no se preocupe. Le vamos a enseñar otro método muy preciso para que lo pueda resolver usted mismo. Coloque un garrucho en la relinga del mástil con 3 cabitos de dinema de 2 milímetros conectados por separados, como nos muestra la figura. Conecte la driza en uno de ellos, la cinta métrica en el otro y un cabo para tensar la driza en el tercero. Vamos a izar la driza hasta que llegue a la posición del anclaje de los obenques verticales y la fijamos allí.
Tensionamos el cabo que tira hacia abajo para mantener la driza con una tensión suficiente y en una posición fija. Esto va a evitar que tengamos diferencias en las mediciones producto del estiramiento de la driza. Ahora medimos la distancia hasta el centro del perno en las landas y ajustamos los obenques verticales hasta que las mediciones a uno y otro lado sean exactamente iguales. Para eliminar posibles errores, tome medidas en varios puntos diferentes para verificar que el mástil está perfectamente centrado. Una vez que el mástil está centrado, vamos a empezar a darle tensión a los obenques verticales, siempre con la misma cantidad de vueltas por lado. ¿Cómo sabemos cuánta tensión tenemos que darle al aparejo? Bueno, si su mástil es de carbono, el fabricante habitualmente le entregará un archivo, una planilla como la que vemos en la pantalla. Esta planilla tiene una serie de información que hemos recuadrado acá para explicar. Por ejemplo, tiene indicada la posición de la carlinga, en este caso 21 metros adelante de la posición de la fogonadura. Tiene el dock-tune rate, o la caída que debe tener el barco, medida en grados en este caso. Tiene la secuencia en la cual iremos verificando las distintas tensiones, primero del stay vertical B1, luego del vertical B1 más el diagonal 1, y luego más el diagonal 2. Y aquí tenemos representadas las tensiones en las medidas de bar o de PSI, que son dos maneras diferentes de medir la presión según sea la bomba que tengamos. Por último, acá tenemos la altura de la cantidad de cuñas medidas en milímetros con la cual deberemos tomar las mediciones. Y al bajo de todo podemos ver la tensión del stay de proa o head stay tension cuando el mástil está con máxima tensión en la jarcia, y esta es la tensión de 670 kilos que indicará nuestro sensor. Si es que tenemos un sensor o un log cell en el stay de proa, esta es la tensión en kilos que va a indicar que tiene ese stay de proa. Bueno, la información anterior nos da un buen punto de partida para poner a punto el mástil, pero muchos de nosotros no contamos con esta información tan completa. No desesperemos, ya que también podemos mostrarle cómo se puede resolver a partir de conocer la presión máxima que debe tener la jarcia. Y acá, cuando me refiero a la presión máxima en un mástil de carbono, esto es muy importante porque ella es la presión máxima que define la seguridad del mástil. Es la cantidad de presión que podemos poner en la jarcia para que nuestro mástil no corra riesgo de roturas y a partir de la cual puede funcionar o no la garantía del fabricante. Te lo menciono porque en varias ocasiones, en muchas clases como el SOTO 40, esta es una medida que en muchas ocasiones se supera, y es importante que tengamos en claro el riesgo que esto puede generar en la seguridad del mástil. El primer paso va a ser definir la tensión de los obenques verticales. Para eso vamos a colocar la máxima cantidad de placas que vimos antes abajo del mástil, de manera tal que no nos pasemos de la medida de BAS, que es básicamente la medida máxima a la que debe estar la marca negra del mástil respecto de la cubierta. Medimos la presión ahí y verificamos cómo está esa presión respecto del 70% de la presión máxima que el fabricante recomienda para el mástil. Es decir, que para los obenques verticales vamos a usar un punto de partida que tenga el 70% de la presión máxima que recomienda el fabricante. Vamos a ajustar los obenques verticales cazando siempre la misma cantidad de vueltas por lado para no modificar la inclinación lateral del mástil hasta que alcancemos ese 70% de presión. Siempre verifique que los obenques diagonales estén completamente sueltos y sin tensión cuando realiza la medición de la presión para los obenques verticales. De lo contrario, usted va a estar sumando tensiones de obenques que no son las que queremos medir exactamente.
Una vez hecho esto, llega el momento de atender la tensión de los obenques diagonales. ¿Qué es lo que buscamos acá? Buscamos lograr que el mástil quede recto lateralmente. Vamos a cazar a mano los obenques diagonales de ambos lados hasta que queden templados, es decir, con tensión pero no tirantes. Vamos a empezar por los obenques de 3, que son los diagonales superiores, y vamos a continuar luego con los de 2, y así hasta llegar a los obenques bajos o de 1, que son los que vemos aquí. El objetivo acá es dejar el mástil recto lateralmente, y para lograrlo vamos a observar la relinga por la cara de popa del mástil. En este punto no se preocupe por la precurva que tenga el mástil, porque esto no es importante. Ahora que el mástil está recto, nuestro próximo paso es definir o determinar cuál es la tensión que deben tener cada uno de los obenques diagonales. Ya tenemos la tensión de los obenques verticales y ahora vamos a pasar a ajustar los obenques diagonales empezando por los de 1. Previamente vamos a soltar 10 vueltas a cada lado de los obenques de 2 y de 3 para asegurarnos que la medición que tomemos no incluye tensión de alguno de estos obenques. Y vamos a ajustar los obenques bajos de 1 hasta que consigamos una presión en la bomba que sea de aproximadamente entre 84 y 86% de la presión máxima. Una vez que logramos esto, vamos a repetir el mismo proceso para los obenques diagonales de 2 hasta que logremos una presión máxima de 94 y 95, entre 94 y 95% de la presión máxima. Por último, vamos a cazar los obenques de 3 hasta llegar a la presión máxima. Todas estas mediciones deben hacerse con la misma cantidad de placas bajo el mástil, que debe ser la máxima, y siempre con el stay de prueba colocado en la misma posición de la caída. Una vez que el mástil está recto lateralmente, vamos a medir con un calibre las distancias de cada uno de los tensores, como nos indica la figura. Acá vemos diferentes tipos de tensores y diferentes formas en las que podemos tomar las medidas. Tanto de los obenques verticales de 1 como de los diagonales de 1, de 2 y de 3 de cada lado. Esto es importante y es necesario porque nos permite tener un registro que en el futuro podamos reproducir fácil y rápidamente la puesta a punto en caso de que durante el proceso de navegación alguien cometa un error y perdamos las mediciones básicas de este punto de partida. Bueno, ahora ya estamos listos para salir a navegar y para chequear el mástil en condiciones de navegación. En este punto yo los voy a dejar con Gonzalo, que les explicará el proceso de ajuste dinámico del mástil cuando estamos navegando. Muchas gracias. Muchas gracias, Torkel. Bienvenidos a todos. Aprovecho para saludarlos. Voy a compartir mi pantalla un momento. A ver si ahí se llega a ver bien. Bueno, así es, como Torkel les comentó, yo les voy a estar hablando un poco de la segunda etapa de la puesta a punto del mástil, que además de todas las herramientas y todas las cosas que aprendimos un poco en el Doctune, vamos a tener que aplicarlas navegando para poder acoplarlas bien con el mástil y con las velas, ¿no? Pero antes de pasar directamente al agua, quería que hagamos un repaso medio rápido de algunos principios que tienen que ver con los parámetros de balance del barco y algunas características del diseño de las velas que van a tener una incidencia en la puesta a punto y en las decisiones que tomemos cuando estemos ajustando el mástil en el agua, y qué es lo que vamos a querer buscar, ¿no? Así que allá vamos. Bueno, la posición del centro bélico y el balance del barco. Acá, un momento, por favor, ahí está.
Como se ve en pantalla, hay 3 configuraciones de velas diferentes. Y básicamente lo que hacen es desplazar longitudinalmente el centro bélico generado obviamente por las velas, y un poco lo relaciona con el centro de resistencia lateral de la parte hidrodinámica, ¿no? En este caso, al modificar la configuración de las velas, el centro bélico se desplaza mucho hacia proa o mucho hacia popa, porque sirve, digamos, a modo de ejemplo, pero lo que queremos demostrar con esto es la relación que hay entre el equilibrio del centro de resistencia lateral y el centro bélico. Digamos, en el caso del barco del medio podemos ver que el centro bélico está alineado con el centro de resistencia lateral, y con lo cual nos va a dar un barco balanceado, pero cuando nosotros hacemos alguna modificación que signifique que el centro bélico se va a desplazar hacia proa, por ejemplo, esto va a generar que un momento, que va a ser un momento, digamos, en este caso, que va a tender a derivar el barco, ¿no? Al no estar alineados estas dos fuerzas y al ser opuestas, van a tender a que el barco derive, en el caso del barco de la izquierda, y por el contrario, en el caso del barco de la derecha, al mover el centro bélico hacia atrás, va a ser una tendencia a orzar al barco. Esto nos sirve para ejemplificar un poco lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la caída y la posición del centro bélico. Un poco Torque ya les explicó lo que es la caída. En el Doctium vamos a definir la caída del mástil, que tiene que ver, como dijo Torque, muchas veces viene directamente el diseñador del barco, porque está relacionado con el centro de resistencia lateral de la parte hidrodinámica. Pero en definitiva lo que nosotros vamos a hacer durante el proceso de puesta a punto es entender el balance del barco para ver cómo modificamos la caída para generar más sensación en el timón o más tendencia a orzar el barco o menos, ¿no? En el barco ese que vemos en pantalla, son 40 pies, podemos ver que hay 2 mástiles dibujados, uno que tiene 1,7 grados de caída y el otro tiene algo de 3 grados de caída más o menos. La diferencia en el largo del estadio de proa son unos 10 centímetros, pero lo que queríamos remarcar es cómo esos 10 centímetros en el largo del estadio de proa, esa diferencia de caída que son menos de 2 grados, incide en el balance del barco. Ahí el centro bélico se movió 20 centímetros hacia popa. Es una diferencia grande y lo vamos a notar navegando. Es importante que lo tengamos presente. A la derecha, un poco es un gráfico de las fuerzas que interactúan en el funcionamiento del barco y cómo mover el centro de esfuerzo lateral de las velas hacia atrás genera el momento de orzada, digamos, el momento de guiñada, el yaw moment, que se llama en inglés, que vamos a utilizar para poner a punto el mástil. Así que, una vez dicho eso, vamos a pasar un poco a ciertas definiciones que tienen que ver con el diseño de la vela, de las velas, ¿no? Al diseñar las velas hay una serie de características y una serie de decisiones que se toman que van a tener una incidencia directa en lo que es la puesta a punto del mástil, porque básicamente las velas van a estar diseñadas para tratar de adaptarse a las características de cada uno de los mástiles y a las características de cada una de las condiciones, ¿no? Obviamente que el pañol de vela que tengamos va a, digamos, jugar un papel en esto, porque no es lo mismo tener un solo Genoa para navegar de 0 a 20 nudos que tener 3, con lo cual puede llegar a tener alguna incidencia en la puesta a punto. Pero lo que creo que es importante es entender estas características para poder trabajar en la puesta a punto correctamente. Acá vamos a hacer un repaso rápido de lo que es una curvatura teórica de un mástil y su tensión en el estadio de proa. Esto es una información que nos dan básicamente los fabricantes de los mástiles. Con esta información nosotros lo que hacemos es caracterizar el mástil. Digamos, sabemos qué característica de dureza tiene, si es más blando, si es más duro, cuál es su máxima carga del estadio de proa que va a incidir en el sac del estadio de proa, cuál es la máxima curva que va a tener y cuál es la mínima curva que va a tener. En definitiva, nosotros vamos a hacer las velas para que se adapten a este mástil y sus características. Por supuesto que un mástil más blando tiene distintas características de un mástil más duro, ¿no? Normalmente un mástil más blando nos ofrece más versatilidad para poder ajustar la forma de la mayor, pero a la vez es un poco más limitado para transmitir tensión al estadio de proa, mientras que lo contrario pasa con un mástil más duro, donde podemos transmitir tensión al estadio de proa de manera más fácil, pero también nos cuesta curvar el tubo del mástil más y nos saca un poco de versatilidad a la hora de trabajar con la forma de la mayor. Bueno, la curva de Gratil de la mayor y su relación con la curva del mástil.
un poco en línea con lo que veníamos hablando. Ahí a la izquierda podemos ver una foto de una mayor en el piso, y ven que en el gratil tiene una curva positiva bastante grande. Esta es una curva positiva que tienen todas las mayores del mundo, que digamos de alguna manera lo que busca, combinado con la forma de esa vela, es adaptarse a las distintas curvaturas del mástil que vamos a determinar en la puesta a punto para las distintas condiciones. Obviamente, esto juega un papel también la forma de la vela y la curva de gratil que tiene y el mástil con el que vamos a navegar. Un poco en la misma línea, la curva de gratil del Genoa es en relación con el SAC del estadio de proa. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? Para los que no están familiarizados, el SAC del estadio de proa es la dirección que tiene el estadio de proa generada por la carga que le hace la vela cuando está navegando en ceñida, ¿no? Ahí podemos ver en la foto de la izquierda, es un Soto 40, en los inicios, y se puede ver cómo tiene un SAC, como el estadio de proa deflecta hacia azotamiento y un poquito hacia atrás también por la carga del Genoa. Bueno, este SAC de estadio de proa está directamente relacionado con la máxima tensión que puede tener el barco en el estadio de proa y directamente relacionado con la forma de la vela y con la curva de gratil del Genoa que vemos en el piso en la foto de la derecha. Obviamente en los Genoas, como vuelan en un estadio de proa, que vuela, digamos, en forma negativa, la curva de gratil es o negativa o muy poco positiva o una combinación de ambas dependiendo de cada caso, pero en definitiva lo que tiene es una combinación, es una incidencia muy grande en la forma de la vela. Bueno, vamos a pasar en estas diapositivas a ver un poco una comparativa teórica de la curva del mástil y su efecto en la forma de la mayor. En este caso estamos viendo en pantalla lo que es, digamos, un programa que nosotros usamos para diseñar las velas en North Sails, se llama Desman, y lo que nos permite hacer es curvar el mástil y modificar la forma de las velas para ver un poco sus efectos, ¿no? En esta diapositiva en particular lo que vemos es un mástil muy derecho, con muy poca curva, que vamos a suponer que está mal seteado, ¿no? Que está mal puesto a punto y que nos quedó muy derecho. Por lo tanto, lo que sucede es que la mayor va a tener un exceso de curva de gratil, un exceso de curva de gratil para como está seteado ese mástil, va a estar muy derecho al mástil para la curva de gratil de la mayor y nos va a generar un exceso de profundidad al lado del mástil. La vela va a quedar muy gorda y muy redonda de entrada, con un entry angle muy grande. Y obviamente esto es muy ineficiente para navegar con un Genoa, por la combinación con el Genoa, ¿no? Me olvidé de comentarles también que ahí en la figura de la mayor, lo que se ve en esos colores son los colores más intensos, representan más profundidad, y los colores más oscuros son zonas donde hay menos profundidad. Pero bueno, vamos a trabajar entonces con este mástil para ver cómo podemos hacer para mejorar la forma de la mayor. En este caso lo que vamos a hacer es por ahí modificar la posición de la carlinga, la posición de la fogonadura, como nos comentó Torkel, por ahí incrementar la caída del mástil para inducirle un poco más de curva al mástil, pero suponiendo que lo logramos, vamos a llegar a un mástil con una curva media, donde la forma de la mayor podemos ver y ha mejorado, ¿no? La mayor tiene menos profundidad, y esta profundidad está situada más hacia popa, más hacia donde queremos que esté. Y por último, si seguimos curvando el mástil, porque suponemos que aumenta el viento y vamos a ir cazando el cóctel, el mástil se va a seguir curvando, lo que va a seguir sucediendo es que la mayor se va a seguir aplanando y la profundidad se va a ir desplazando cada vez más hacia atrás, ¿no? Ahí podemos ver cómo la zona verde es la zona más profunda, mientras que antes las zonas más profundas eran bastante más profundas. Pero bueno, ahora vamos a ver más adelante cuando naveguemos si vamos a querer que la profundidad esté tan atrás o no, cómo vamos a modificar estas herramientas. Bueno, pasemos al Genoa, un poco en la misma línea. Tenemos unas comparativas teóricas, pero que tienen que ver con el SAC y con el Genoa. En este caso vemos un Genoa con mucho SAC, es decir, con poca tensión en el estadio de proa, por ahí el papel muy suelto, poca tensión en la pareja, un día de poco viento. Lo que sucede es que vamos a tener mucha profundidad de vuelta en la entrada de la vela, con un entry angle muy amplio y una vela muy redonda. A medida que vaya aumentando el viento, vamos a querer ir reduciendo el SAC en el estadio de proa, y acá vemos el siguiente caso, que es con menos
menos saque en el estadio de prueba, es decir, más tensión en el estadio de prueba, por ahí más casado de popelo, más presión en toda la puesta a punto, logramos la profundidad de la vela se corra un poquito para atrás y se reduzca un poco. Obviamente esto, a medida que aumenta el viento, es algo que vamos a querer ir haciendo. Y por último, vamos a llegar al máximo de tensión del estadio de prueba, donde efectivamente, digamos, la profundidad se va a seguir reduciendo y el ángulo de entrada se va a seguir afinando, que es un poco lo deseado a medida que va aumentando el viento. Bueno, un poco habiendo dicho esto y habiendo repasado estas características, lo que tenemos que tener en mente a la hora de tomar estas decisiones y de setear el mástil y el sac de estadio de prueba es cómo hacerlo de forma que estén en sincronía el sac de estadio de prueba y la curva del mástil, para que la forma de la mayor y la forma del Genoa vayan un poco de la mano, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo balancear bien la puesta a punto del mástil para que suceda esto. Bueno, ahora ya pasamos directamente a la comprobación navegando. Ya tenemos el Doctium hecho, ya tenemos claro algunos parámetros del funcionamiento del barco, del diseño de las velas, del diseño del mástil. Vamos a salir a navegar y vamos a empezar a setear y acoplar lo que son las velas al mástil. Para esto tenemos que tener claro que necesitamos salir en un día que haya entre 10 y 13 nudos de viento para trabajar bien con la puesta a punto inicial, ¿no? Es importante también contar con la tripulación completa porque el barco tiene que navegar bien, tiene que navegar en sus targets. El objetivo inicial es hacer una primera regulación donde vamos a chequear la tensión general del aparejo, la curva lateral del mástil, la curva proa-popa del mástil, la forma de las velas, el balance de la puesta a punto y el balance del timón. Y bueno, una vez hecho eso, vamos a pasar a distintas escalas de la puesta a punto, donde vamos a navegar con menos viento y con más viento para seguir desarrollando la puesta a punto completa. Vamos a empezar por la tensión del mástil. Una vez que salgamos a navegar, lo primero que vamos a hacer es ponernos a navegar en ceñida y vamos a empezar a ajustar todo como un día normal de navegación. Vamos a empezar a cazar las escotas, a cazar el popel, cazar el outcall, cazar el Cunningham, cazar todo lo que pensemos es adecuado. En los barcos que tienen un load cell, que es más habitual en barcos de 40 pies para arriba, que es esa celda de carga, es ese pin que vemos en la foto de la izquierda. Ese pin es una celda de carga que nos va a decir la tensión que tenemos en el estadio de prueba. Esto es un buen indicador para trabajar en la puesta a punto, pero no necesariamente es algo indispensable para hacerlo. Solamente comento que para los barcos que tienen load cell es un buen indicador saber cuánta tensión le vamos a poner para iniciar, ¿no? Así que vamos a cazar el popel, vamos a buscar una tensión adecuada en el estadio y vamos a comprobar cómo vuela la mayor, para ver si la forma de la mayor está acorde a lo que nosotros esperamos. Lo mismo para la forma del Genoa y el sac del estadio de proa, y lo mismo para la curvatura del mástil proa-popa. Por supuesto, también acá lo que tenemos que chequear es la tendencia del timón, que va a ser importante para determinar la caída. Nosotros salimos con una caída teórica, pero tenemos que comprobar que el barco tenga la correcta tendencia a orzar. Normalmente, una buena tendencia a orzar es, en esta condición, si soltamos el timón, el barco lentamente se tiene que ir poniendo al viento. Si el barco se cruza demasiado brusco, quiere decir que por ahí tenemos demasiado timón, y por el contrario, si el timón es muy neutro y tenemos que empujarlo hacia el sostenimiento para orzar, posiblemente lo que haya que hacer es modificar la caída en esos casos para hacerlo. De vuelta, dándole un poco más de caída, vamos a lograr un poco más de momento para tendencia a orzar, y sacándole la caída, lo contrario. Bueno, siguiente comprobación que es muy importante para la tensión del mástil, es chequear la presión del V1, del vertical de sotavento. Esto es algo que la verdad es un método un poco artesanal, pero que no deja de ser el más usado del mundo, creo. Como anécdota, hoy también lo hablaba con Guille Vaqueriza y me comentaba, en la Surra esto tiene, los obenques altos tienen un tensor, tienen un load cell para saber la tensión que tienen, con lo cual no hace falta ir a tocar el obenque, y sin embargo el chequeo de la tensión del obenque, Cole, que es el encargado de la puesta a punto, siempre va, se para y lo hace manualmente. Con lo cual este es un buen método para saber cómo estamos de presión en el mástil. Idealmente, ahí tenemos dos fotos de los obenques de sotavento, ¿no? Se puede ver el vertical en la foto de la derecha cómo está más suelto,
y en la foto de la izquierda como está más tenso. El objetivo en este caso es tratar de que el lobenque alto de sotavento esté sin tensión, pero sin que esté suelto. Es decir, no puede tener tensión de más, pero tampoco puede quedar suelto como se ve en la foto de la derecha. Vamos a ver también que los diagonales están más sueltos, por eso es más normal, eso tiene que ser así. Bueno, una vez que chequeamos esta presión en el lobenque alto, en el B1, la tensión del mástil, si nos encontramos con el caso de la foto de la derecha, lo que vamos a tener que hacer es cazar los verticales para agregarle tensión a todo el aparejo. Obviamente también esto va a tener una incidencia, o sea, lo vamos a ver por otro lado, también vamos a ver que la curva lateral del mástil no es la que queremos, también vamos a ver por ahí que la curva proa-popa del mástil no es la que buscamos. Pero entonces, con esta comprobación lo que tenemos que hacer ahora es agregar presión y seguramente vamos a tener que cazar los obenques altos para hacerlo. Por otro lado, lo que vamos a chequear es la curva lateral del mástil. Perdón. La curva lateral del mástil, como les decía, en esta foto el objetivo de la puesta a punto con esta condición inicial cuando salimos a navegar es lograr que el mástil quede derecho lateralmente, como se ve en esta foto. Obviamente, para llegar a esta foto tenemos que pasar por todo un proceso que nos va a ir regulando los obenques para lograrlo, ¿no? Y por supuesto que esto va a haber que hacerlo virando y mirando de ambos lados, ¿no? El proceso de puesta a punto es navegar en ceñida, mirar el mástil, virar, ajustar los obenques del lado del sotavento, que estén sin presión, mirar el mástil en la otra banda, volver a virar y volver a ajustar los obenques de cada lado hasta conseguir lo que estamos buscando. De vuelta, en este caso queremos que el mástil lateralmente quede derecho. Bueno, una vez dicho esto, como les decía, con seguridad nos van a faltar muchos ajustes, así que vamos a seguir trabajando. Acá vemos, por ejemplo, la curva lateral del mástil, donde vemos que el mástil cae un poco a sotavento, un poco un indicativo de que posiblemente estén muy sueltos los diagonales. Acordémonos que antes de salir en el Doctune hicimos un centrado del mástil, con lo que vemos que los obenques, los verticales están centrados, con lo que nosotros vamos a querer es poner, de alguna manera, colocar el mástil o el centro del mástil abajo del tope. Entonces, en este caso lo que vamos a necesitar hacer es cazar los obenques diagonales, el D1 y el D2, para tratar de eliminar ese saga sotavento que tiene el mástil en esta condición. Acá voy a hacer una nota, una salvedad. Este saga sotavento es algo que nosotros quisiéramos tener si estuviéramos viendo la puesta a punto de poco viento, ¿no? Esto es algo deseable con poco viento porque nos va a agregar potencia en la mayor. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero como estamos navegando con vientos medios, estamos navegando con 12 nudos, con el barco posiblemente a 25 grados de escora o a 20 grados de escora, lo que queremos acá es mantener el mástil lo más recto posible. Con lo cual vamos a cazar los diagonales para tratar de enderezar el mástil lateralmente. Acá tenemos otro caso donde tenemos un mástil desalineado completamente. Esto también puede suceder. En este caso, lo que vamos a necesitar hacer es cazar el D2, que es el diagonal más alto en este mástil, para tratar de traer esa parte del mástil hacia barlovento y posiblemente soltar el diagonal 1 para tratar de bajar un poco la parte de la cruceta 1 hacia sotavento y alinear el mástil. Otro caso también posible es que el centro del mástil nos quede a barlovento, y que es un indicativo de que los diagonales estén muy cazados. En este caso lo que vamos a terminar necesitando hacer es soltar los diagonales ambos para lograr que el mástil de vuelta quede centrado lateralmente. Bueno, hacemos un fast forward y logramos que la curva lateral del mástil nos quede centrado, como se ve en esta foto, después de mucho trabajo de tocar diagonales y de muchas viradas y de mirar el mástil desde abajo. Algo a tener en cuenta también, como les comentó Torkel, para mirar el centrado del mástil hay que mirar desde arriba de la botavara por el centro del mástil hacia arriba. Hay que tener en cuenta que muchas veces las relingas de los mástiles no son perfectas, por ahí conviene usar un poco el lateral del mástil para mirarlo, o incluso también se puede por ahí hacer un poco de prueba en una posición un poco más incómoda, pero hay gente que lo hace. Bueno, pasamos un poco a la curva proa-popa del mástil.
Acá, en este caso, lo que estamos viendo es un mástil con poca curva, lo que pensamos que es poca curva, porque la verdad es que todavía no estamos seguros si esta es la curva adecuada o no. Pero pensamos que es un mástil que tiene poca curva para la condición en la que estamos navegando, y con lo cual posiblemente tengamos que tocar la carlinga, moverla un poco para atrás para seguirle un poco más de curva, o quizás la fogonadura en los casos donde es una posibilidad. Incluso también hay que combinarlo posiblemente con soltar los diagonales, y en ese caso, como los diagonales también tienen una componente lateral, como Torque les explicó, posiblemente tengamos que volver a la iteración de mástil lateralmente. Pero en fin, pensamos que es una poca curva, ¿y cómo lo confirmamos? Cuando tenemos dudas sobre la curva del mástil es bueno confirmarlo mirando la forma de la mayor. Como les comenté antes, las mayores en general están diseñadas para adaptarse a la curva del mástil, y tienen la curva de gratira adecuada para ese mástil, con lo cual el mástil, si está bien puesto a punto, la mayor va a terminar volando correctamente. En este caso vemos como la mayor está muy gorda y tiene la profundidad muy adelante. Es un claro indicador de que efectivamente el mástil lo tenemos muy derecho. Con lo cual, ahora sí, más decididos, vamos a ir a modificar la carlinga, moverla para atrás para tratar de inducirle un poco más de curva, o la fogonadura en caso que se pueda, y soltar un poco los diagonales. Bueno, vamos a otro caso, mucha curva del mástil. Acá posiblemente estamos viendo que el mástil está muy curvado y creemos que por ahí es demasiado. Bueno, lo mismo. Vamos a la mayor, vemos la forma que tiene, y sí, efectivamente, la mayor está demasiado plana, tiene la entrada demasiado plana y la profundidad muy atrás. Esto es un claro indicador de que el mástil está demasiado curvado. En este caso, la verdad, la mayor también estaba un poco por encima del rango de viento para el cual estaba seteado el mástil, y por eso el mástil también curvaba un poco más, pero nos sirve para ejemplificar cómo detectar cuando el mástil tiene demasiada curva de gratí para la vela. Bueno, finalmente, después de varios ajustes, logramos llegar a la curva adecuada del mástil, y de vuelta una vez más lo vamos a confirmar mirando la forma de la mayor, y viendo que ahora la mayor está más plana y tiene la profundidad un poco más atrás que lo que tenía al principio con el palo muy derecho, y más adelante que cuando lo tenía con el palo muy curvado, un poco entre el 43 y 47% de la posición en la sección es lo que estamos buscando en la mayor, y creo que en esta foto parece estar muy cerca de eso, con lo cual es un muy buen punto de partida. Un poco en la misma línea con respecto al sag y su efecto en la forma de Genoa. Acá vemos dos fotos del mismo barco, es un GP42, que vemos que tiene en la foto de la izquierda mucho sag, es decir, tiene mucha deflexión en el estadio de proa, y con el mismo viento, una foto que tiene casi cero sag. Con lo cual, acá lo que evidentemente están haciendo, es decir, agregándole tensión al estadio de proa, vamos a eliminar ese sag, y obviamente vamos a incidir directamente en la forma del Genoa. De vuelta, para saber cuál es el sag adecuado, vamos a mirar también el Genoa, vamos a mirar el sag, obviamente, como se ve en la foto de la derecha acá parece visualmente que el estadio de proa tiene mucho sag, y en la foto de la izquierda podemos comprobar efectivamente que el Genoa está un poco demasiado gordo en la entrada y tiene la profundidad muy adelante, y es decir, una ángulo de entrada de la vela demasiado amplio. Quizás nos limite un poco a la hora de navegar enseguida. Por otro lado, en caso contrario, tenemos el caso de la misma vela con mucho menos sag. En este caso, el Genoa queda mucho más plano y podemos ver claramente cómo la profundidad se ha movido mucho para atrás y el entry angle se ha afinado. Bueno, dicho esto, obviamente lo que vimos sobre la mayor, la curva del mástil, la forma de la mayor, está directamente relacionado con la cantidad de sag que vamos a tener en el estadio de proa. Con lo cual es importante que trabajemos en el balance del Genoa y la mayor en la puesta a punto del mástil. En este caso, vamos a ver en esta imagen un barco con un determinado setting, con el papel un poco más suelto en la parte izquierda de la pantalla. Son dos imágenes del mismo barco, de distintas perspectivas, pero son exactamente el mismo barco con el mismo setting en la parte izquierda, y el mismo barco, pero con otro seteo, que tiene el papel un poco más casado en la parte derecha de la pantalla.
Ahora, acá lo que estamos viendo es que veníamos navegando con menos popel y cazamos el popel para ver qué sucede con la forma de las velas. Bueno, efectivamente acá lo que sucede cuando cazamos el popel, obviamente el mástil se curva, es lo primero que sucede, y a la vez la mayor y el Genoa se están aplanando un poco en sincronía, con lo cual es una buena señal. Al mismo tiempo estamos teniendo un twist parejo en ambas velas, es decir, las velas están abriendo de manera pareja y se está reduciendo el sag del stay de proa. Con lo cual, esto es un indicador de que esta puesta a punto está bien balanceada, porque nosotros estamos modificando algo en el mástil y queremos que la incidencia en la forma de las velas sea la misma para ambas velas. ¿Cómo sería si estuviera desbalanceado? Bueno, supongamos en el hipotético caso que tuviéramos el mástil con muy poca tensión para la condición de viento que tenemos. Tendríamos mucho sag en el stay de proa y necesitaríamos cazar popel para poder eliminar un poco de ese sag. Porque el Genoa nos queda excesivamente gordo. Pero ¿qué sucede? El mástil va a terminar curvándose demasiado y lo que va a pasar es que la mayor va a quedar excesivamente plana. Entonces vamos a tener ese desbalance. Vamos a necesitar cazar el popel para Genoa, pero nos va a quedar excesivamente plana la mayor. Pero si soltamos el popel para engordar la mayor, vamos a tener exceso de sag en el stay de proa y el Genoa muy gordo. Y un poco lo contrario, cuando por ahí quedamos muy apretados de puesta a punto, vamos a tener el mástil muy derecho y nos va a quedar la mayor demasiado gorda, porque no vamos a poder cazar el popel, ya que vamos a tener poco sag en el stay de proa. Entonces, vamos a decir que el trimmer de Genoa va a querer soltar el popel y el trimmer de mayor va a necesitar cazarlo para aplanar su vela. Esos son indicadores de desbalanceo en la puesta a punto del mástil. Bueno. Una cosa que quería comentarles con respecto a esto, perdón que vuelvo para atrás. Esto, ¿cómo lo hacemos navegando? Una vez que hicimos todo el chequeo de la curva lateral del mástil, de la caída, de la curva popa del mástil, del sag, de la forma de las velas, una vez que estamos contentos con todo eso, que logramos poner bien el mástil y todo, vamos a probar de cazar el popel, hacer estos cambios, obligarnos a poner la puesta a punto, a probarla con distintos cambios, ¿no? Cacemos el popel al máximo y veamos cuánto tarda la mayor en aplanar completo y qué pasa con el stay de proa en esa secuencia. Hagamos lo contrario, soltemos todo el popel para ver cuánto se engorda la mayor y cuánto cae el sag del stay de proa. Haciendo esas dos pruebas vamos a darnos un poco de mejor idea si estamos bien balanceados con la puesta a punto. Esto es fundamental a la hora de navegar con vientos medios y poder pasar los cambios, es decir, cuando aumenta el viento, poder adaptarnos a la presión nueva de viento, cuando calma un poquito el viento, soltar el popel y que las dos velas de alguna manera ganen más potencia y nos permitan navegar el barco más rápidamente en todo momento. Bueno, ahora vamos a ver otra serie de indicadores para tener en cuenta para ver cómo los solucionamos. En este caso, lo que estamos viendo es una mayor, como se dice, quebrada, ¿no? Es una mayor donde están apareciendo estas arrugas que salen de la escota hacia el gratil, que por ahí muchos de ustedes las han visto, y en realidad lo que está indicando esto es que la curva del mástil está superando la curva de gratil que tiene esa vela. Es decir, se está sobrecurvando al mástil para la vela, con lo cual no es bueno porque la vela no queda volando bien. Entonces, en este caso lo más probable es que tengamos que enderezar el mástil y que tengamos que mover la carlinga para adelante o soltar los diagonales, o hacer los diagonales de modo de mantener el mástil un poco más derecho. Obviamente que es importante que todas estas modificaciones las hagamos sabiendo que estamos dentro del rango de puesta a punto adecuado, ¿no? Si estamos con una puesta a punto para menos viento, es probable o es muy común que estas cosas aparezcan y también son indicadores para saber si estamos mal con la puesta a punto o bien. Bueno, este es otro caso similar. Tenemos una mayor con un mástil muy curvado, en donde está la vela extremadamente plana. La vela en este caso no está quebrando, no se ven arrugas, o están iniciando a aparecer unas arrugas de exceso de curva de mástil, pero la vela está extremadamente plana y lo que queremos es que vuele un poco más gorda la vela, con una forma un poco mejor para esta condición. Así que lo mismo, los cambios que vamos a hacer, posiblemente mover la carlinga, cazar los diagonales, entender dónde está el problema para ver cómo podemos enderezar el mástil para que esta vela funcione mejor. En la última instancia, en todos estos casos, si no logramos llegar con el mástil a la vela, no es posible que haya que hacer algún ajuste en la curva de gratil. Pero bueno, eso sería agotando todos los recursos, no es algo que sea muy habitual.
Bueno, vamos al caso contrario, digamos, muy derecho. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la mayor está muy gorda y con la profundidad muy adelante, cerca del mástil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de vuelta. Esto generalmente está muy ligado a la presión del aparejo, con lo cual asegurémonos que tengamos la puesta a punto adecuada, chequeemos la presión en el aparejo, y si eso está bien, vamos a tener que, de vuelta, modificar un poco la relación de curva del mástil y de curva para tratar de aplanar un poco la entrada de esta vela y en general. Bueno, por supuesto que una vez que hacemos todos estos ajustes vamos a tener que volver a hacer toda la iteración de chequear el mástil nuevamente e ir ajustando de a poco para volver a conseguir todo, ¿no? Todo, o sea, el mástil derecho, la curva a popa adecuada, en fin. Bueno, acá tenemos un caso combinado, un mástil muy derecho en la parte alta, pero que está bien en la parte baja, ¿no? Ahí se puede ver cómo está mayor en el 50, en el 75%, ahí por donde están los números, arriba de la cruceta 2, la vela está muy gorda de entrada. Pero sin embargo abajo, en la cruceta 1, se la ve que está bastante bien. Esto normalmente lo que requiere es que trabajemos con el diagonal 2, soltándolo para tratar de inducirle un poco de curva alta al mástil. Por otro lado, tenemos el caso contrario, una mayor muy redonda de entrada en el 25% inferior. Es decir, la parte alta la tenemos bien, pero está muy gorda abajo. Bueno, acá lo más probable es el típico caso de la carlinga, porque la carlinga normalmente tiene más incidencia en la parte baja del mástil. Esto depende un poco del laminado del mástil, en los mástiles de carbono, porque los tubos no son uniformes, y en los mástiles más de aluminio, que tienen secciones uniformes, normalmente sí, la incidencia de la carlinga está más en la parte baja del mástil, con lo cual acá lo más probable es que si movemos la carlinga unos milímetros para atrás vamos a lograr aplanar un poco la parte baja de esa vela y balancearlo con el resto de la vela. Bueno, vamos a ver un poco los objetivos del trimado de la puesta a punto con viento leve. Bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir con viento leve? Generar potencia, aumentar la potencia, ¿sí? Sacar el mayor provecho del poco viento que hay. Queremos tener azotamiento en el mástil para darle más potencia a la mayor, para generar un poco de escora, para generar un poco de sensación de timón y que el timón sea más eficiente también. Para eso también tenemos que conjugarlo con la caída. Vamos a necesitar darle más caída al mástil para darle más tendencia a orzar. Un poco la escora también nos va a ayudar a reducir un poco la superficie mojada del casco para reducir la resistencia. Y obviamente lo que vamos a necesitar es navegar con muchísima menos tensión en el aparejo. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, sacando cuñas. En el caso de los barcos que tienen cuñas en la base, como nos mostraba Torque del hidráulico, sino soltando el stay de proa, o una combinación de ambas, que es algo muy habitual. Por ejemplo, en Soto 40 lo que normalmente se hace es sacar cuñas y soltar el stay de proa para darle potencia a todo el aparejo al mismo tiempo. Trimado con vientos medios. Bueno, acá el objetivo es mantener el balance de la mayor y el Genoa, un poco lo que hablábamos de la puesta a punto balanceada, administrar la potencia, quiere decir trabajar un poco con las variaciones de intensidad de viento que va a haber, por ahí cuando sube, aumenta o calma un poco, nosotros vamos a administrar la potencia del barco. En este caso, cuando estamos navegando con un poco de viento, siempre queremos tener más potencia. Cuando estamos navegando con mucho viento, queremos tener poca potencia, queremos eliminar potencia de alguna manera. En este caso, en los vientos medios, lo que tenemos que hacer es administrarla. Vamos a hacer el chequeo de la tensión del aparejo con el chequeo del vertical, y vamos a estar atentos a la forma de las velas y asegurarnos que funcionen en sincronía. Vamos a intentar mantener el mástil recto lateralmente y un poco eso. Por otro lado, una nota al margen que me parece interesante comentarlo: muchas veces lo que sucede es que terminamos navegando en una condición en la que por ahí hay más ola que viento, y para esas condiciones es importante navegar con menos tensión en el aparejo, porque el barco generalmente cuando tiene mucha ola, para el viento que hay, no vamos a lograr llegar a los números, a la velocidad final del barco, sino que vamos a estar siempre en una condición de frenarnos y acelerar, un modo de aceleración constante. Tener menos presión en el aparejo y más potencia en las velas nos va a permitir hacerlo. Por eso esto de administrar la potencia. Un poco lo contrario cuando navegamos con agua plana,
para vientos medios, tenemos 12 nudos con agua plana, lo más probable es que podamos navegar con un poco más de tensión, con un poco más de carga en las escotas, más tensión de balumas, y podamos navegar a la velocidad en un ángulo más orzado, mejorando el VG, ¿no? Por último, los objetivos de trimado con viento fuerte. Claramente acá la prioridad es quitar potencia, ¿no? Quitar presión de timón. Normalmente depende un poco del barco, obviamente, la presión de timón, pero generalmente esto viene de la mano, ¿no? Al quitar la potencia, la presión del timón también se reduce, porque en este caso siempre vamos, digamos, con la moción un poco más suelta, con lo cual la presión de timón no es tanta. Pero bueno, vamos a tener que tener la máxima tensión en el aparejo y las velas planas, tratar de reducir la escora, y en este caso lo que vamos a tratar de conseguir lateralmente es que el tope del mástil caiga un poquito a sotavento, lo que va a permitir que el centro del mástil tenga unos centímetros hacia bardovento, que va a permitir aplanar la mayor más y abrir un poco el corredor de viento entre la mayor y el Genoa. Bueno, un poco eso. Y una vez que terminamos con la puesta a punto, si estamos contentos con todo lo que hicimos, vamos a tener que tomar notas nuevamente de todos los sensores, de las presiones en el hidráulico de las cuñas, de la posición de la carlinga, todo lo que ya nos comentó, para volcarlo a una nueva tabla, porque evidentemente estuvimos tocando todo y lo que tenemos que hacer es chequearlo para poder replicarlo en el futuro. Esto es muy importante, porque por ejemplo, no sé, en el Soto 40, normalmente los barcos, cuando no están en regata, se desmontan los mástiles para hacerle service, por ahí se cambian los obenques, hay una serie de cosas que pueden ocurrir en el medio entre un campeonato y otro, y lo que necesitamos tener es un método como este para poder volver al barco y replicar la puesta a punto nuevamente. Una vez que tengamos todos estos valores, es importante que lo volquemos en una tabla de puesta a punto donde tengamos toda la data justamente para poder replicar el Doctune, como se ve ahí, la posición del stay de proa, la posición de la carlinga, la carga que tenemos en el vertical, la carga que tenemos en el vertical más el diagonal 1, la carga que tenemos con full tune, un poco las medidas de todos los diagonales, cada uno de los diagonales del barco, las tenemos acá abajo. Y por otro lado, una tabla para cada intensidad de viento, donde combinamos una posición de stay de proa y una cantidad de cuñas que nos permitan llegar a una determinada presión, que es lo que nos va a asegurar tener el mástil balanceado y con todos los parámetros que queremos para esa determinada condición. Esto es una puesta a punto Soto 40, que tiene 2 crucetas y obenques retrasados, ¿no? Acá a la derecha podemos ver la cantidad de chapas en milímetros de cuñas que tenemos y cómo las regulamos, ¿no? En fin, dicho esto, bueno, vamos a cambiar un poco de rubro, porque sé que hay mucha gente de acá que navega, pero navega de crucero, y se está preguntando, ¿vale la pena hacer todo este trabajo de la puesta a punto en el barco de crucero? Bueno, la respuesta es sí, la verdad es que sí. Si bien, además de, digamos, la puesta a punto, además de ofrecernos más velocidad, digamos, de alguna manera en la navegación de crucero nos va a mejorar la navegación, nos va a reducir la escora, nos va a disminuir las posibilidades de roturas y nos va a alargar la vida útil de las velas, porque van a estar, digamos, bien trimadas, vamos a decir. Obviamente que el mal uso de las velas también las deteriora con anterioridad. Así que es importante la puesta a punto para los barcos de crucero. Es importante invertir un poco de tiempo inicialmente, más que nada la parte del Doctune. Después navegando vamos a tener que hacer un chequeo de, como vimos, para los barcos de regata, pero no tan exhaustivo, sino simplemente chequear que todo está bien, que todo está en su lugar, y a partir de ahí disfrutar de las navegaciones de crucero. Y por último, les recuerdo que es bueno que tomemos fotos para analizar la forma de las velas. Esto es muy bueno, cada vez que salimos a navegar, tener la costumbre de sacar fotos del mástil, sacar fotos del mástil de la curva proa-popa, de la curva lateral, sacar fotos de la forma de la vela. En los barcos que son más chiquitos, como en este caso, que es un 49er, digamos, también se pueden poner cámaras fijas pegadas en la cubierta. Obviamente es más difícil, pero son cosas que se pueden hacer y realmente vale mucho la pena para tener un registro de cómo vuelan nuestras velas, qué puesta a punto tenemos, qué cosas podemos mejorar. En los barcos más grandes, sacar las fotos es más fácil.
pero también es muy importante no solo para ver la puesta a punto, sino también para llevar un registro de la forma que tienen nuestras velas, con lo cual es una buena costumbre para hacerlo cada vez que salimos a navegar, cada vez que chequeamos el mástil, el trimado, la puesta a punto, en fin. Y por último, quería recordarles que el trabajo de la puesta a punto es un trabajo de largo plazo. Si bien hoy repasamos un poco lo que sería el primer día de la puesta a punto, es importante que sigamos saliendo a navegar con distintas condiciones y trabajando con la puesta a punto en cada una de ellas, que miremos el mástil, que saquemos fotos, que chequemos la forma de las velas y que tratemos de hacer lo posible para mejorar en cada una de las condiciones. Así que eso es todo por ahora. Muchas gracias y creo que podemos pasar a la parte de las preguntas, Juan. Bueno, espectacular, Torkel, Gonza, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas, ya hemos ido respondiendo varias por el chat y vamos a guardar el chat y vamos a comunicarnos con ustedes y responder todas las preguntas que queden, quédense tranquilos. Pero yendo a algunas puntuales, Gonza, acá preguntan, en un cazado excesivo de los obenques altos, ¿es contraproducente esto en vientos medios o bajos? ¿El mástil se mantiene derecho de todas formas? Sí, es contraproducente porque no queremos que el mástil tenga un exceso de presión en los obenques altos, porque obviamente nos va a afectar también a la curva lateral a la curva lateral, a la curva longitudinal del mástil y directamente a la forma de las velas, ¿no? Y por otro lado, al tener el mástil muy apretado, es un poco lo que decíamos de la puesta a punto, para navegar con más ola o con menos ola, ¿no? Tener el mástil más suelto o más apretado también cambia un poco la dinámica del funcionamiento de todo el sistema y hace que sea más o menos eficiente poder acelerar en cada una de las olas, ¿no? Hay condiciones en las que, digamos, yo personalmente lo que trato de hacer, digamos, si esta es mi experiencia, por ahí alguien tiene otra, normalmente lo que trato de hacer es cuando pienso en la puesta a punto, mirar las condiciones y pensar cuáles son los posibles cambios y para dónde me prefiero equivocarme, ¿no? Vamos a decir que si estamos navegando con 10 nudos, pero hay mucha ola y por ahí viene calmando, preferiría equivocarme para navegar para tener menos presión que tener demasiada, que si el barco me queda con mucha tensión en los obenques, va a ser muy difícil poder acelerar en las olas y va a ser difícil transmitirle la dinámica a las velas. No sé, Torkel, si querés agregar algo. Torkel. Solo agregaría que la manera de poder chequear si la presión es la adecuada es lo que comentábamos. Mire el obenque de sotavento, el obenque vertical de sotavento y fíjese, si está muy tenso, sin duda que hay que soltarlo porque cuanto más flojo esté, más potencia tienen las velas. Y si estamos hablando de una condición de poco viento, es importante que nuestras velas tengan potencia. Si están flojos o totalmente bailando, seguramente tendrá que cazarlo un poquitito más. Excelente. Torkel, otra consulta acá dicen, lateralmente el mástil va siempre recto, el sac lateral no va en ninguna condición. No, como explicó Gonzalo, o sea, inicialmente vamos a analizar esto de la siguiente forma. Con poco viento queremos tener más potencia en la mayor, por lo tanto, tener un poco de sag a sotavento en el mástil lateralmente es conveniente. ¿Cuánto? En un barco de 40 pies podemos decir que entre 1 y 2 centímetros de curva a sotavento lateral. Ahora, cuando navegamos con vientos medios, que ya tenemos toda la potencia que necesitamos, estamos hablando de viento entre 10 y 12, 13, 14 nudos, el barco ya tiene toda la potencia que necesita. Por lo tanto, agregarle más potencia a la mayor es empezar a generarnos problemas. En esta condición vamos a querer tener el mástil recto lateralmente. Cuando ya naveguemos arriba de los 15, 16 nudos y la escora y el exceso de potencia empiezan a ser el problema, lo que necesitamos es lo contrario, es despotenciar el barco. Y para eso lo que podemos hacer es trimar el mástil para que el centro del mástil venga un poco a barlovento, la punta del mástil caiga a sotavento, porque eso nos va a permitir aplanar un poco la vela, abrir el tope de la vela y separar el corredor de la mayor, entre el corredor que hay entre la mayor y el foque.
son todos aspectos que van a ayudar a sacar potencia, aflojar la presión en el timón, disminuir la escora y hacer que el barco navegue más rápidamente. Perfecto, Torkel. Una consulta, Gonza. Acá dicen, ¿cómo se puede contrastar la profundidad ideal que se analiza en el programa que usan ustedes en diseño con la profundidad que se ve navegando en el agua? Bueno, digamos, eso, obviamente cada barco y cada tipo de barco va a tener un perfil de velas, digamos, diferente, ¿no? Pero dentro de ciertos parámetros tenemos que tener más o menos una idea de cuál es la forma adecuada de la vela. Como les mostré en algunas de las fotos, muchas veces es muy evidente darse cuenta que estamos muy lejos de la forma ideal, cuando la vela está excesivamente redonda de entrada, o excesivamente plana de entrada, o excesivamente gorda, o excesivamente plana. Esos son indicadores como para hacernos la pregunta. Si nosotros no tenemos las herramientas para estar seguros de si cómo está volando las velas, tanto la mayor como el Genoa, están bien, de vuelta, la mejor manera es sacar fotos, contactar a algún velero, en este caso, tratar de investigar un poco, tratar de medir esas velas, tratar de escanearlas, conseguir, pedir opinión, pedir ayuda en ese sentido y tratar de entender cuál es la forma adecuada para las velas de nuestro barco. Obviamente también hay otros indicadores, por supuesto, la tendencia, la carga del timón, la escora del barco, como son todos indicadores que nos pueden estar mostrando posibles problemas, ¿no? Perfecto. No sé si eso era la pregunta o si responde a la pregunta. Perfecto, Gonza. Torkel, una consulta acá que hacen en caso de un aparejo con una cruceta y la carlinga en la carroza, que vos estuviste hablando de las carlingas y demás, ¿la precurva se puede cambiar moviendo el punto donde apoya el mástil hacia popa también? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Bueno, es el caso de un J70, por ejemplo, que tiene, o cualquier barco que tiene mástil que apoya sobre cubierta. Es muy difícil inducir precurva en el mástil en este caso, y no lo vamos a conseguir modificando la posición de la carlinga, porque al correrla para atrás o para adelante, lo único que estamos haciendo es cambiar la inclinación, pero no la precurva del mástil. En este caso, la precurva tiene que ver con la tensión que tienen los obenques diagonales o D1, y no mucho más que eso. Perfecto. Perdón, en este caso, solo para agregar, este es un aspecto que nosotros cuando fabricamos las velas lo tenemos en cuenta y entendemos que las velas, por ejemplo, de un J70 van a tener un registro diferente de curvatura de mástil, especialmente con poco viento, cuando es que necesitamos un poco de precurva. Entonces, esto lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar las velas porque sabemos que el que esté navegando no va a tener muchas posibilidades de generarle más precurva a un mástil que tenga estas características. Perfecto. Acá, Gonza, me consultan, en general en Argentina, bueno, los mástiles de varios barcos de crucero regata son bastante duros y demás, pero en caso de tener un buen mástil de aluminio que cuesta que curve, ¿qué le puedes recomendar para poder tener una buena curvatura de mástil y demás? Bueno, dependerá un poco de los controles que tenga ese mástil, ¿no? Imagino por ahí un barco de mástil de aluminio con crucetas en línea, con aparejo al tope, por ejemplo, que por ahí tiene una burda para controlar la curva, o un baby stay para inducirle un poco de curva con el baby stay, o por ahí modificando la carlinga, modificando la posición de la fogonadura. Digamos, un poco lo que venimos hablando. Habrá que ver un poco las herramientas que tiene ese mástil y que tiene cada uno de los mástiles para entender qué podemos modificar. Hay mástiles que tienen muchas más opciones para modificar su forma que otros, como contaba Jorge con el J70, por ahí no tenés muchas armas para inducirle un poco de forma, pero por ahí hay otros mástiles que tienen varias burdas, por ejemplo, o que digamos, de alguna manera tienen más herramientas para inducirle curva, y además por ahí son más blandos, ¿no? Un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Los mástiles más blandos por ahí son más versátiles para poder adaptarlos a la curva de la tilde de la mayor, pero tienen el problema que es más difícil transmitirle tensión al stay de proa. Mira, por ejemplo, en el caso del TP52, los mástiles de TP52 son mucho más duros que los mástiles estándar de los barcos de regata, porque un poco lo que se busca es transmitirle
mucha tensión al stay de proa. El stay de proa en algunos barcos llega a 9 toneladas y en otros, que menos tiene 8. Pero de alguna manera el mástil en su curva proa-popa es difícil de controlar. Tiene un deflector, que es como una especie de burda alta que permite transmitirle tensión al stay de proa más directo y también curvar un poco el tope del mástil, pero lo que quiero decir, es un barco que tiene 3 mayores para cubrir el rango, ¿se entiende? Tiene 3 mayores con distintas curvas de gratil y con distintas formas para navegar con 8, para navegar con 14 nudos y para navegar con 18 nudos. En cambio, otros barcos con un mástil igual de duro, pero con una sola mayor es más difícil. El caso del Fortuna 3, por ejemplo, ¿no? Es un mástil bastante duro, tiene una mayor, y bueno, ahí es un poco, tiene que ver dónde te parás en el rango. Es como tener un solo Genoa para navegar de 0 a 20. En algún punto tenés que decidir cuál es el sweet spot, como dicen los americanos, para la forma de la vela. Es decir, la forma ideal de la vela será para 12 nudos y te quedará un poco plana de ahí para abajo y un poco gorda de ahí para arriba. Pero mucho más que eso, si no tenés armas, no puedes hacer. Gonzalo, solamente agrego un comentario que creo que puede ser útil. En un barco con aparejo al tope, digamos, las posibilidades más efectivas de curvar el mástil y modificar la forma de la vela son, con viento, cazar el stay popel porque va a comprimir el mástil hacia abajo generando una curvatura mayor. Y con poco viento, la única posibilidad de generar la precurva en ese tipo de aparejos es corriendo la base del mástil para atrás o el mástil en la fogonadura para adelante, de forma tal de inducirle precurva al mástil con poco viento. Excelente. Torkel, esta es una pregunta para vos, porque recuerdo que fuiste, bueno, trimmer en un montón de barcos y me acuerdo de ver muchas fotos tuyas siendo trimmer de Genoa, ¿no? O sea, acá pregunta Fernando, una pregunta por ahí bastante sencilla, pero que puede tener una respuesta importante. ¿Cuánta importancia tiene la tensión de la drisa del Genoa en la puesta a punto del barco navegando, ¿no? Bueno, yo te diría que no creo que sea significativo en la puesta a punto del mástil. Obviamente, la tensión de la drisa afecta la forma del Genoa a partir de una tensión dada. O sea, si queremos relacionar la tensión de la drisa con la puesta a punto del mástil, la respuesta es ninguna. Ahora, si queremos entender qué es lo que genera más tensión o menos tensión de drisa, es lo siguiente. Más tensión va a hacer que la entrada de la vela sea más redonda, que la profundidad se desplace ligeramente para adelante y que la salida de la vela quede un poco más plana. Si soltamos la drisa o la afilamos, vamos a notar que tenemos la entrada de la vela un poco más plana, la profundidad se corre para atrás y la baluma tiende a curvarse un poquito más. Esos son los efectos en la vela, pero repito, esto tiene más que ver con el ajuste o el trimado de la vela que con el mástil. Perfecto. Gonza, acá hay una pregunta para vos. Con respecto al balance, la hace Andrés Gil la pregunta, con respecto al balance, ¿cuál es la carga adecuada del timón con vientos calmos y medios? ¿Tendencia a orzar? ¿Cuánto? Etcétera. Bueno, normalmente el ángulo de timón generalmente está entre un mínimo de 1,5 grados y un máximo por ahí de 4 o 5 grados. Dependerá un poco de la condición y las herramientas que tengamos para conseguirlo, pero eso es un poco el ideal que se busca. Obviamente cuando hay poco viento, la carga de timón es menor y aumenta a medida que va aumentando el viento para tener como su pico de carga de timón con vientos medios, y después por ahí con vientos más fuertes vuelve a descender un poco la carga de timón porque ya estamos navegando con menos tensión de balumas, sobre todo en la mayor, y eso, digamos, descarga un poquito el timón. Pero si la pregunta es con qué ángulo de timón navegar, normalmente deberíamos tener más o menos entre 1,5 grados y 4 grados de timón. Como les comenté, por ahí una buena prueba es soltar el timón cuando venimos navegando, cuando hacemos la puesta a punto inicial con esos 10-12 nudos, soltar el timón y ver cómo reacciona el barco. Lentamente se tiene que ir poniendo al viento sin que sea muy brusco y sin que siga derecho. Perfecto. Bueno, ya vamos a ir llegando de a poco al final. Hay muchas preguntas. Como dijimos, hemos respondido muchas preguntas por el chat, pero quédese tranquilos que el chat lo vamos a guardar y de alguna manera vamos a ir respondiendo todo por las redes.
llegando a las últimas preguntas, Torkel, acá que preguntan, en un barco con burdas, ¿no? O sea, según tu criterio, ¿cómo se debe manejar un poco el tema de la puesta a punto del mástil o la navegada con barco con burdas? Bueno, digamos, tenemos que entender bien qué es lo que entendemos por burdas. Si es el caso, por ejemplo, de un Soto 40, donde la burda en realidad es como un stay de proa, porque va al tope del mástil, todas las explicaciones que dio Gonzalo son válidas. Si estamos hablando de un barco como puede ser, por ejemplo, un barco más antiguo, un barco de IOR, que tenía las burdas a la altura del anclaje de los obenques y del stay de proa, entonces ahí la burda tiene otra función, que es la de tensionar el stay de proa sin necesariamente curvar el mástil con el efecto de arco que tiene cuando se tira de la punta del mástil. Ahí cuando casemos la burda, vamos a tensar el stay de proa y comprimir un poco el mástil hacia abajo, lo cual va a tender a que ese mástil generalmente curve hacia adelante. En ese tipo de aparejos es muy común que además de tener una burda alta, tengamos una burda baja y que las crucetas estén perpendiculares al mástil y no con ángulo hacia atrás. Este es el tipo de configuración habitual de los barcos de regata de hace 20, 25 años atrás. Y vuelvo a repetir, en ese caso la burda actúa más como lo que sería el stay de popa en un barco con aparejo al tope, y diferente de lo que es el stay de popa en un aparejo más moderno, más actual, como puede ser el del Soto 40, de la Zurra o de cualquiera de los barcos que vimos hasta ahora. Bueno, perfecto. La verdad que como dije, hay un montón de preguntas todavía ahí por responder, algunas mucho que tienen que ver con la próxima charla. Así que bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Sería importante, porque acá hay muchísimas consultas de cuándo va a ser la próxima charla, de qué se va a tratar. Así que, Torkel, si querés comentarnos un poco cómo sigue este ciclo, ¿no? En busca de la excelencia. Bueno, sí, un poco la idea en la circunstancia que nos toca vivir a todos, y como les expliqué al principio, es compartir con ustedes un punto de encuentro, tener un lugar donde podamos, si bien no navegar, acercarnos a lo que nos apasiona. La próxima charla va a ser el sábado próximo a la misma hora, y de ahí en adelante vamos a continuar todos los sábados brindando charlas que tengan que ver con cómo optimizar la performance de nuestro barco. La próxima va a ser una charla acerca de trimado de velas, a donde vamos a ver muchas de las cuestiones que hoy tienen que ver con el mástil, pero que las vamos a ver reflejadas en el ajuste permanente de las velas. Y a lo largo de las próximas semanas iremos agregando otros temas, que ya les iremos avisando con tiempo, y que hacen a cómo mejorar la performance de nuestro barco o de nuestro proyecto regata desde los distintos ángulos, no solo desde la puesta a punto del mástil, no solo desde el trimado de velas, sino incluso de cómo usar mejor los instrumentos, cómo preparar nuestra tripulación para que esté mejor preparada, cómo generar un montón de condiciones que es lo que vemos que hace que los barcos exitosos de regata ganen regatas. Ese es un poquito el objetivo que les queremos transmitir en todo este proceso y que vamos a continuar en los próximos sábados a lo largo del tiempo que viene por delante. Nada, quiero agradecerles a todos por la participación, que ha superado realmente creo que absolutamente nuestras expectativas. Y bueno, nos esperamos el próximo sábado a las 7 de la tarde para continuar con la charla de trimado de velas. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Bueno, gracias Gonza, gracias Torkel. Gonza, si te querés despedir de la audiencia. No, bueno, sí, aprovecho para saludarlos a todos, agradecerles el haberse tomado el tiempo para escucharnos. Espero que les haya servido, les haya gustado y bueno, nos encontraremos en la próxima charla. Mando un saludo a todos y gracias Juan por moderarla y nos estamos viendo el sábado. Muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Gracias. Buenas noches.